Bien, sí noté que había errores en el video, entonces lo voy a volver a hacer. Entonces, la maestra está trabajando ya con sistemas no lineales. El primer método que va a trabajar es la linealización de los sistemas de ecuaciones diferenciales autónomos. Muchos sistemas dinámicos biológicos y las ecuaciones que los van a describir, pues van a ser no lineales. Entonces, esto se va a deber por la naturaleza de los fenómenos en cuestión. ¿En qué consiste en nuestro primer método? Se busca aproximar el sistema lineal, el sistema no lineal, mediante un sistema lineal apropiado. Hay situaciones que vamos a encontrar donde este método está fuera de lugar y por eso vamos a ver en el curso del semestre otras propiedades. De hecho, un ejercicio que ahorita voy a dar tiene que ver un poco con ello. Vamos a partir de un sistema de ecuaciones diferenciales autónomo. Aquí estoy partiendo de dos funciones. La primera ecuación tiene la función f y la segunda la función g y unas condiciones iniciales, ya que son dos ecuaciones en el sistema. Vamos a calcular primero los puntos críticos o los puntos de equilibrio, hallando los valores donde se anulan las funciones f y g. ¿Sí? Una vez que nosotros calculamos los puntos críticos, vamos a determinar nuestra matriz jacobiana del sistema no lineal. Con ello se pretende justo linealizar el sistema. Quienes no recuerdan cómo se calculaba la matriz jacobiana, tenemos por filas, van a ir el orden de las funciones, f en la primera fila y g en la segunda. Y en las columnas vamos a estar derivando parcialmente respecto a las variables. Entonces ahí voy a involucrar la primera variable en la primera columna y la segunda columna en la segunda variable. Puede ser esta notación o puede ser esta otra, ¿no? Con la que se acomoden está bien. En la linealización también nosotros vamos a tener una parte teórica. Hay un teorema donde nos indica que si yo tengo puntos de equilibrio, aquí estoy colocando la solución. ¿Qué va a pasar cuando bueno, aquí, ¿qué es lo que sigue? Yo tengo que evaluar la matriz jacobiana en los puntos de equilibrio que obtuve previamente. Pero, ¿qué va a pasar? Ya una vez que yo evalúo el punto de equilibrio, voy a volver, en teoría yo ya tengo un sistema lineal. Entonces yo tengo que recurrir a lo que ya conozco, que es a todo lo que vimos del análisis cualitativo cuando tenemos sistemas lineales. La manera en que todo lo incluimos es en este teorema, porque aquí cuando yo ya estoy trabajando y obtengo, por ejemplo, que los valores propios, su parte real de los valores propios en la matriz jacobiana evaluada en el punto crítico son negativos, entonces voy a decir que ese punto crítico es asintóticamente estable. Cuando yo encuentro al menos un valor propio de la matriz jacobiana evaluado en el punto crítico, al menos uno de esos valores propios tiene una parte real positiva, es cuando digo que entonces el punto crítico o la solución es inestable. Si por otro lado la parte real de los valores propios es cero, no podemos nosotros como tal asegurar una estabilidad. Solo hay un caso que es el de una matriz de 2 por 2, donde si todos los valores propios tienen su parte real igual a cero, entonces el punto crítico es estable, que es cuando tenemos los centros. Pero sería cuando todos los valores propios tengan parte real cero. ¿Sí? Un primer ejercicio, ejemplo
que puedo darles es hablar un poco sobre el oscilador de Van der Pol. Este oscilador se ha trabajado en pues diversas áreas. Una de ellas puede ser la de neurociencias, porque hay un trabajo que es de Fitsugot Nagumo, que a lo mejor veremos en el curso, tal vez sí, tal vez no, pero es como una aplicación cuyo origen es este oscilador de Van der Pol. Se ha usado en muchas áreas. Entonces aquí vamos a partir de un sistema, de una ecuación de segundo orden, x bi'prima menos, y voy a tener aquí un término de coeficientes variables, que es 1 menos x al cuadrado por x' más x igual a y. ¿Sí? ¿Cómo esto lo voy a pasar a un sistema de ecuaciones de primer orden? Si yo tomo a y como x', entonces en el sistema va a aparecer mejor x' igual a y. Y si yo eso lo despejo, porque bueno, obviamente voy aquí esta sustitución la voy a involucrar acá, entonces me doy cuenta, yo podría hacer a la derecha todo. Me doy cuenta que, por ejemplo, en este caso, entonces la derivada de y' es x bi'prima. Entonces, ¿qué pasa con todo lo de la derecha? Con todo lo que está al lado de este término. Si yo lo paso del otro lado, entonces tendría que y' es igual a este más se vuelve menos, este menos se vuelve más, y tendría 1 menos x al cuadrado, y aquí voy a sustituir a y, ¿no? Entonces por eso me queda esta segunda ecuación. Es por eso. Los puntos de, bueno, este es el sistema con el que se va a trabajar. Tenemos un sistema de ecuaciones de primer orden, que no es lineal. Entonces, pues voy a igualar las funciones f y g que hemos obtenido. Y si en la primera ecuación x' la igualo a 0, entonces directamente el valor de y es 0. Si en nuestra segunda ecuación del sistema yo desde un principio pues ya sustituyo y igual a 0, me va a quedar menos x igual a 0 y por tanto x es igual a 0. En consecuencia, el único punto de equilibrio que encontramos es el origen. Puede estar así o puede estar con una estrellita. Lo ideal ahora es ver cómo se van a comportar las soluciones cercanas a nuestro punto crítico, sabiendo que este sistema pues no es lineal. Ahí es cuando recurrimos a la matriz jacobiana. Yo voy a calcular, aquí ya calculé la matriz jacobiana. Revisen bien que haya utilizado las parciales en el orden que era y las funciones en el orden que son. Esta es la matriz jacobiana, que cuando ya evalúo en el punto crítico, entonces se me van a ir este término y el término cuadrático. El término cruzado, el término cuadrático se van a ir y solamente me voy a quedar con la matriz 0, 1, menos 1 y 1. Entonces aquí es cuando trabajamos la linealización. Este sistema ya lo aproximamos a un sistema lineal. Con ello ahora puedo calcular los valores propios de ahora esta matriz. Su traza es 1 y su determinante es 0 por 1, 1, menos 1 del producto de estos dos, y queda más 1. Cuando yo calculo los valores propios, me voy a dar cuenta de que aquí yo tengo un término imaginario, y entonces queda lambda, los dos valores propios, porque la parte real es positiva, las soluciones serían inestables, ¿sí?
y por la teoría que nosotros ya cargamos de ecuaciones 1 y ahorita de lo que hemos trabajado, pues vemos que entonces la linealización o el comportamiento de las soluciones son el de una espiral o el de espirales inestables cerca del origen. Entonces aquí está el dibujo de hecho. No le quiero agregar. A ver si lo aumento a 100. Este sería el comportamiento de las soluciones que se van a ir alejando del origen, pero en forma de espiral. Ahora, este sistema tiene algo muy importante que debo recalcar. Entonces, el sistema nada solamente aquí lo reescribí. Nosotros solo teníamos la parte de la derecha como menos x más 1 menos x al cuadrado por y. Entonces, lo único que hice de aquí para acá fue distribuir la y. Me queda menos x más y menos y por x al cuadrado. ¿Sí? Me va a beneficiar bastante esto ahorita. Porque, por ejemplo, si en mi diagrama cerca del origen, muy cerca del origen, decíamos que vamos a tener unas espirales que se alejan en forma, bueno, tenemos espirales que se están alejando del origen, ¿no? Así. Pero este sistema tiene algo muy en particular porque imaginemos, o bueno, vamos a ver las pendientes que ocurren fuera de nuestro, fuera del origen, muy lejos del origen, de hecho. Por ejemplo, si nosotros queremos ver las direcciones de x' igual a y, x' que nos da las direcciones, dependiendo del signo que tenga y, vamos a decir si las direcciones horizontales van a ir hacia la derecha o van a ir hacia la izquierda. Pero eso dependiendo desde y, cómo lo estoy contemplando. Entonces, por ejemplo, si y es positivo, las pendientes de este lado van a ir hacia la derecha y aquí van hacia la derecha. Pero si la pendiente es, en este caso y, es negativo, entonces las direcciones horizontales van a ir hacia la izquierda. ¿Sí? Eso es analizando la primera ecuación. Si yo analizo la segunda, tengo que ver en la segunda ecuación cuál de todos los términos es el dominante. Entonces, de estos, el término y por x al cuadrado, por ser un término cuadrático, es el término dominante. Es el que va a apoyarnos mucho más a la hora de la dirección que van a tener. Ahora, en esta cuestión, como es y', aquí serían las pendientes verticales. Entonces, aquí déjenme lo pongo aquí. X' son pendientes horizontales. Que espero que se esté entendiendo. Si son horizontales y dependiendo del signo, en este caso es fácil. Y es positivo, entonces van hacia la derecha. Y negativo, entonces van hacia la izquierda. Pero Y negativo, entonces es Y arriba del eje del eje X y Y también negativo
no, Y positivo arriba del eje, del eje X. Y si es negativo, o sea, debajo del eje X, entonces, como es negativo, las pendientes son hacia la izquierda. Entonces aquí este término es el dominante. Y pues hay que notar que X siempre va a ser positivo. Entonces, independientemente del signo que le pongamos aquí a X, ese no es como el término que va a hacer que cambie este signo, ¿no? O que cambiemos de menos a más. Quien cambia será el signo de Y. Y entonces, ¿ahí qué pasa? Voy a tener dos casos. Cuando Y yo lo esté trabajando como positivo, entonces este término es negativo. Entonces, estoy hablando de que es Y positivo. Entonces, cuando Y está arriba del eje X, como este término es negativo y es el dominante de la segunda ecuación, la dirección de mis pendientes aquí sería hacia abajo. Sería negativa hacia abajo. ¿Sí? En cambio, si Y lo considero negativo, entonces voy a tener que esta expresión pues va a ser positiva. Entonces, para estas pendientes que se encuentran cuando Y está debajo del eje X, las pendientes van hacia arriba. ¿Qué es lo que estaría pasando? Aquí también voy a hacer la anotación que Y', como acá arriba, son pendientes verticales. Entonces, ¿qué está pasando? Porque por un lado, si nosotros si nos acercamos mucho al origen, van a estar alejándose de él en forma de espiral las soluciones. Pero si nosotros nos alejamos demasiado del origen, ¿qué está pasando? Por ejemplo, estas direcciones se ve como que están regresando o empezando como a acercarse al origen, ¿no? Entonces, por un lado nos alejamos en el origen y si nos alejamos nos estamos acercando. Entonces, aquí lo que vamos a tener es un... bueno, le voy a denominar, se llama ciclo límite, que lo vamos a ver. ¿Con qué color lo pongo? Ya usé azul, celeste. Voy a tener algo así como una estructura, una órbita cerrada, pero que va a ser atractora. Es decir, conforme estoy viendo aquí las flechitas rojas, cómo se van a comportar las soluciones, se ve como que estuvieran teniendo esta orientación. Por ejemplo, aquí debe de haber un cambio. Por el cual, a partir de este ciclo límite, cuando nosotros nos alejamos del origen, las soluciones van a tender a esta región y por fuera de esta región, las soluciones se van a estar acercando a él. Ahí nosotros le vamos a llamar ciclo límite estable, pero vamos a trabajar más adelante con este tipo de ciclo límite estable.
Ujú. Una forma de corroborar esto. Entonces, bueno, vamos a también trabajar su teoría respectiva de los ciclos límite, la manera en la que usualmente se puede demostrar en la existencia de un ciclo límite y bajo qué condiciones puede existir, que es importante. Aquí solamente había hecho una aproximación, creo que es esta, no, esta. Solamente hice una simulación de qué es lo que ocurre, pero valores muy cerca del origen, ¿sí? Menos, de hecho, dense cuenta de cuál es el rango que puse, ¿no? En los intervalos, demasiado pequeños. Voy a calcular el otro y lo voy a incluir como imagen para que vean pues cómo se visualiza de manera más alejada del origen el plano fase. El otro ejemplo que traigo es modelos de especies en competencia. Hay diversas maneras en las que un sistema de dos especies que interactúan, pues pueden darse. Pueden haber sistemas donde dos especies compiten por los recursos, sistemas de competencia. Puede haber otro en el cual, de hecho, la acción que haga una de las especies influye positivamente en otra. Se llama, me parece que es mutualista. Y hay otro tipo más el sistema presa-depredador. Entonces, diversos tipos de interacciones podemos encontrar. En específico aquí vamos a trabajar solo en el de dos especies que están compitiendo por un mismo recurso. Pueden ser, por ejemplo, una ecuación para la población de las vacas y otro, por ejemplo, para los conejos. Y el recurso podría ser ahí el pasto. Notemos que estamos teniendo en ambas ecuaciones un modelo logístico cuya capacidad de carga es 2 en la primera ecuación y en la segunda es capacidad de carga 3. Es decir que pues esto es básicamente lo que soporta. Si estamos hablando de comida, lo máximo que un individuo puede comer, por ejemplo, ¿no? Y eso es un ejemplo, pueden ser más cosas. En este caso, ¿cómo influye o cómo nosotros nos damos cuenta, cómo pueden darse la interacción de las especies? En este modelo, el aumento en la población de cualquiera de las especies va a provocar la disminución en la tasa de crecimiento de las otras especies. Entonces, si yo, por ejemplo, en la primera ecuación fijo a X, o sea, estos valores, y estoy aumentando a Y, entonces, como esto es fijo y esto está aumentando, el término negativo está perjudicando a nuestra primer población. Y también en el otro caso, en la segunda ecuación, si yo fijo al término con donde está la variable Y, si fijo esa población y aumento a X, entonces estoy perjudicando el crecimiento de la población de la segunda especie. Aquí se trata de reescribir solamente las ecuaciones a este sistema. Noten que solamente es como si tuviera 1x, y eso para ponerlo en cuenta es como si yo tuviera
1 menos x entre 2, y eso es igual a 2 menos x entre 2. Como afuera está un 2x, entonces 2 entre 2 se va a ir, y por eso nada más me queda el 2 menos x, ¿sí? Pero como acá hay un término cruzado, de una vez factorizo a x y por eso ya nada más dejo aquí el menos y. Lo mismo va a pasar con la segunda ecuación. Por eso ya reescritas las dos ecuaciones quedan como esta parte de la derecha. ¿Sí? Entonces voy a trabajar finalmente con esto solamente para reescribir, y aquí ya estoy colocando las variaciones, ¿no? Las variaciones de las poblaciones respecto al tiempo, o sea, las derivadas. El siguiente paso, ¿qué era? Tengo que calcular los puntos de equilibrio. Entonces, si yo en la primera ecuación igualo a 0, o bien x es igual a 0, o toda esta expresión es 0. En la segunda voy a tener como lo mismo al momento de igualar, o y es 0, o esta expresión es 0. Y si suponemos que desde un principio x es 0, tomamos este valor, ¿qué va a pasar cuando sustituimos este valor en la ecuación 2? Se está eliminando este factor y solamente nos vamos a quedar con y por 3 menos y igual a 0, que es lo que estoy poniendo aquí. De ahí que solo tengo dos alternativas, o bien y es 0 o y vale 3. Entonces, como x era 0, aquí ya encontré mis al menos dos puntos de equilibrio, 0, 0 y 0, 3. Ahora vamos al revés. ¿Qué ocurre si yo desde un principio no igualo a 0 a x, sino a y? Entonces, esta ecuación se va a ir. Aquí puedo sustituir en 1 a y igual a 0 y solamente me va a quedar x por 2 menos x igualado a 0. Y como yo ya tenía el origen como punto de equilibrio, solamente voy a colocar el punto 2,0, que es nuestro tercer punto de equilibrio. Ahora, esto ocurrió porque yo estuve suponiendo que o x era 0 o y es 0. ¿Qué pasa cuando no se puede dar que tomen ninguna de las dos variables el valor 0? Aquí, de la ecuación 1, donde teníamos x por esta expresión, como x no es 0, entonces no le queda de otro que la otra expresión sea 0. Si yo nada más despejo a y la sustituyo esta expresión en la segunda ecuación, entonces voy a sustituir, aquí estoy sustituyendo, la segunda ecuación es esta, y ya nada más estoy sustituyendo, cambiando el signo porque aquí es menos y. Me queda que entonces x es igual a 1, o sea, una de mis entradas me está dando 1. Si esa la vamos a sustituir en la primera ecuación, x igual a 1, entonces yo ya tendría directamente el valor de nuestra segunda entrada. Entonces, nuestro cuarto punto de equilibrio es el 1,1. Entonces, encontramos 4 puntos de equilibrio para este sistema de dos especies en competencia. Aquí solo les encargo revisar cuentas. Esta es la matriz jacobiana del sistema y por eso es que es mucho más fácil trabajar con este sistemita, porque aquí ya nada más puedes otra vez distribuir a x y ya calcular más rápidamente, o a y, también distribuirla y ya calcular más rápidamente la matriz jacobiana. En vez de tener todo con paréntesis, mejor
desde un principio ya desmenuzamos todo y ya queda más fácil para poder calcular la matriz jacobiana. Y ahora evaluamos en los puntos de equilibrio para ver su estabilidad. Solamente en el origen volví a hacer como todo. Cuando evalúo en el origen me va a quedar una matriz diagonal. Entonces directamente los valores propios van a ser 2, 3. Como son ambos positivos, entonces voy a tener nodos inestables. Solamente como comentario, pues, ¿cómo veo si estos nodos son horizontales o verticales? Sí lo trabajamos en videos pasados, pero, por ejemplo, como aquí son positivos, ¿cuál es el término a la 3t? Que cuando tiendo a t a menos infinito, se aproxima más rápido al cero. Porque sería e a la menos 3t. Entonces, quien va a dominar, o sea, a esta solución, se van a acercar mucho más rápido las soluciones, bueno, bien, sí, en ese momento se van a acercar más rápido al origen. Y este elemento está dominado por, si yo multiplico por un vector cualquiera, está asociada como a la segunda entrada, cuando yo multiplico esta matriz por este otro vector. Entonces es como si estuviera trabajando sobre el eje Y, cuando estoy hablando de la dirección de este valor propio. Entonces aquí no se van a acercar las soluciones y en consecuencia tomo el otro eje y por eso sería un nodo inestable pero horizontal. O sea, si hubiese sido al revés, o sea que aquí hubiésemos tenido e a la 3 desde un principio, y aquí a la 2, por ejemplo, en ese orden que hubiéramos aquí obtenido esto, entonces si hubiese sido acostado, porque iba a ser el que las soluciones, cuando t tendiera a menos infinito, pues directamente esta solución es la que tiene más rápido al origen. Entonces ahí el diagrama no puede ser como el que ahorita dejé. Quien domina es e a la 2t. Entonces cuando pues yo lo veo así como, si a este eje está relacionado con, bueno, si el valor propio está relacionado con el eje y el eje Y es a donde van a ir todas las soluciones más rápido, entonces yo lo vinculo con que las curvas, entonces en este caso, las curvas solución se van a comportar de manera horizontal. Pero si cambio y desde un principio va a estar vinculado con el eje X, y con este término me acerco a las soluciones mucho más rápido, entonces una manera de yo dibujarlo, pero respecto al eje X, es así, de manera vertical, ¿vale? Bueno, es como yo lo veo. Espero que no haya muchas dudas de eso. Pero de todas maneras, cualquier cosa me dice. Bueno, eso va a ocurrir entonces cuando ocupe el primer punto de equilibrio. En el segundo punto de equilibrio, vean las cuentitas. Y lo que yo voy a obtener aquí es un nodo inestable para este punto de equilibrio. Entonces, pues, ahí dije estable. Bueno, son nodos inestables, pero
De acuerdo al teorema, entonces tenemos nodos asintóticamente estables. Lo mismo va a ocurrir con este caso en el tercer punto crítico. De igual manera vamos a tener -1, -3 y también nodos asintóticamente estables. Bueno, ahorita lo recomiendo, mejor póngale pausa a la otra diapositiva para que realmente identifiquen si es o no el caso. Y ¿qué pasa con el cuarto punto crítico? Aquí está traza determinante. Los valores propios que me dan es -1 más raíz de 2. Aquí, por ejemplo, esta expresión es positiva, porque raíz de 2 es mayor que 1. Entonces tenemos un valor propio positivo, uno negativo. El punto crítico es inestable porque al menos un valor propio tiene su parte real positiva. Entonces tenemos aquí lo que llamamos un nodo silla. Yo aquí calculé los vectores propios. En este caso me van a facilitar mucho porque aquí si quieren vean bien las cuentitas. Es con vectores propios, es lo que hemos estado trabajando. No debería de haber un poco de dudas en esto, pero lo estoy poniendo todo y de dónde, cuál es la fila que elegí del sistema, cuál es la matriz que estoy trabajando, que es donde estoy evaluando los valores propios. Y aquí encontré un vector propio, aquí encontré otro vector propio. B2 va a ser igual a 1 raíz de 2. ¿Sí? Y con igualmente con la tinta azul, estoy escribiendo la dirección de cada uno de estos vectores. Esta es la dirección del primer vector propio y esta es la de la segunda. Lo que hice con ello pues es rotar los ejes, pero el plano fase se sigue comportando como un punto silla y el primer valor propio asociado era positivo, se alejan las soluciones y en el otro caso se van a acercar las soluciones. ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, ¿cómo yo uno todo? O sea, por una parte, en el 1, 1 tengo más o menos así. De este lado sé que se están comportando como unas sillas. Sale, sale, entra, entra. Y de este lado debería tener como nodos, ¿no? Entonces esta sería como la forma de los nodos. Noten que a lo mejor en algún caso vamos a tener aquí verticales y aquí horizontales los nodos. Y aquí es como si tuviéramos el nodo inestable desde un principio. Tiene sentido de este lado, ¿verdad? De este lado se van a acercar. Y acá tiene sentido que estas flechitas... Voy a ampliar un poco esto. Pues sean atractoras al punto de equilibrio en cuestión aquí, que aquí sería el 2,0 y acá arriba pues tendría que ser el 0,3.
acá el origen y acá el 2,0. Y aquí sería el 1,1. ¿En qué nos van a ayudar el haber hecho este material? Los vectores propios. Nos vamos a dar cuenta, y eso por el dibujo que ahorita les voy a mostrar, que se aprecia como si fueran unas separatrices del comportamiento de las soluciones que se encuentran fuera de, o un poco lejos de nuestros puntos críticos. Creo que sí es este, no, este. Bueno, aquí no le puedo poner nada. Que yo sepa, no le puedo hacer nada. Ay, se puede borrar. Por aquí es donde está el punto crítico, el 1,1. Acá está el 2,0, el 0,3 y aquí está el origen. En teoría, como que nos están importando solamente las cantidades positivas, el primer cuadrante, porque estamos hablando de especies y entonces no hay número de especies negativo, solo son positivos. Entonces, si se dan cuenta, es esta línea que está aquí, este y este sería como la dirección de los vectores propios que encontramos. Y aquí se están viendo cómo van cambiando las soluciones conforme se van acercando a los puntos críticos. Entonces yo quería darles este tema y si hay alguna duda me comentan de favor.